Allinpunchay kumpaykuna, no kaksutimi yonkansaya. El tema que deseo desarrollar es el de características del quechua, palabras yuxtapuestas o julianasca suticuna. Son palabras que se unen en forma armoniosa una tras otra, de modo que no se pierde su significado individual. Como ejemplos, llancanas tenemos Coricancha, donde Cori significa oro y cancha planicie, entonces se entendería como planicie de oro. Quello uno, donde quello significa amarillo y uno es agua, entonces se traduciría como agua amarilla o río amarillo. Quillabamba, donde quilla significa luna y bamba significa pampa, sería pampa de la luna. Piquillacta, donde piqui significa pulga y llacta significa pueblo, se traduciría como pueblo de las pulgas. Yanacocha, donde llana significa negro y cocha significa laguna, sería laguna negra. Sacsayhuaman, donde sacsay significa satisfecho y huaman significa halcón, entonces sería halcón satisfecho. Después tenemos a Huayna Picchu, Huayna que significa joven y Picchu que significa montaña o pico, entonces sería montaña joven. Y por último tenemos a Machu Picchu, donde Machu significa viejo o anciano y Picchu es montaña, entonces sería montaña vieja. Estos son todos los ejemplos. Añay Tupananchiskama.